Buenos días, compañeros de tutor. En el día de hoy queremos explicar sobre la arquitectura financiera internacional y en el marco regulatorio y el concepto para la presentación de estados financieros individuales. Quienes conformamos este grupo somos Antonio José Caro, Diana Medina, Juan David Camargo y yo, Lito Chacón. A continuación, vamos a explicarle el cuadro comparativo de los estados financieros básicos de las compañías del sector real y estatal. Escogimos del sector estatal el Archivo General de la Nación y del sector real escogimos a Coltejer. A continuación, vamos a presentar nuestra lista de chequeo que está diseñada de la siguiente manera. Empezamos con el concepto, empezamos con la similitud que hay entre ambos sectores y una observación por cada uno de ellos. El primer concepto es la coherencia de la presentación de los estados financieros. En ambos modelos, es decir, en ambos sectores, se presentan los estados financieros básicos en forma comparativa. En ambos sectores, las revelaciones hacen parte de los estados financieros básicos. En el sector privado, cuando se modifica la forma de presentación o la clasificación de las partidas de los estados financieros, los valores correspondientes a la información comparativa se deben reclasificar, se deben revelar según la naturaleza y el valor de cada partida y el motivo. El siguiente concepto es la materialidad y la agrupación de datos. En el sector estatal, la materialidad no es un criterio que condicione la estructuración y la presentación de los estados financieros básicos. Se reclasifica la partida del activo con base en la liquidez a solvencia y en los pasivos conforme al grado de exigibilidad. En el sector privado, cada partida que posee la suficiente materialidad se presenta por separado. El siguiente concepto es la compensación. En ambos sectores no se compensan ni activos con pasivos ni ingresos con gastos. En el sector privado hay una posibilidad de que alguna norma específica lo permita o requiera la compensación. El siguiente concepto es la identificación de los estados financieros. En ambos sectores se puede identificar que los estados financieros que presentan llevan el nombre de la entidad, la fecha de la presentación, el nivel de redondeo, la moneda de presentación. En el sector privado se indica si corresponden a una entidad individual o a una entidad económica. Como lo podemos observar aquí en la imagen, en la presentación de los estados financieros de Coltejer, ellos presentan aquí su casa matriz y a continuación relacionan de forma detallada la información de sus subsidiarias, que esto se presenta en el sector privado. Otro concepto es la clasificación de los pasivos como corrientes. En ambos sectores se clasifican un activo corriente, se clasifica cuando se espera liquidar en un periodo no superior a un año. En el sector estatal no se contempla que la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. El siguiente concepto es el periodo sobre el que se informa. Este hace referencia al periodo en que se informa. Siempre se indica que, pues si es anual, trimestral, mensual, que por lo general siempre es anual. Pero en el sector estatal señala expresamente que el periodo contable especificando los intervalos, es decir, en el sector estatal exigen que sean algunas partes que sea mensual, trimestral, semestral. En el sector privado se revela la razón para utilizar un periodo inferior o superior, que por lo general es anual. El siguiente concepto es la oportunidad en la presentación de la información. En ambos sectores se expresa que la información financiera es oportuna porque influye en la toma de decisiones por parte de los usuarios.
En el sector estatal no define términos para la presentación de información al interior de cada entidad. Publican sus estados mensuales y son certificados. En el sector privado la oportunidad no se encuentra como parte integral, se encuentra en un marco conceptual como una característica cualitativa de mejora. Otro concepto importante es la información a presentar en el estado de situación financiera. En ambos sectores podemos observar que en el balance general revelan la propiedad, planta y equipo, las propiedades de inversión, los activos intangibles, los activos financieros, las inversiones contabilizadas utilizando el método de participación, inventarios, cuentas por pagar, entre otros. En el sector estatal se presenta el balance general y en las notas las cuentas de orden, deudoras y acreedoras. También se debe presentar las cuentas, los saldos de las cuentas del activo y el pasivo para las entidades públicas que se encuentran en liquidación. En el sector privado se presentan líneas de partida adicional que contienen agrupaciones y subtotales y es relevante para la comprensión de la situación financiera de estas entidades. Otro concepto importante es la información a presentar en el estado de resultado integral. En ambos sectores se presentan ingresos, costos financieros, participación en el resultado de los asociados y negocios en conjunto, entre otros conceptos. En el sector estatal se presenta un estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, que lo estamos viendo aquí en nuestra imagen. Este es el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental del Archivo General de la Nación. En el sector privado, en los dos estados financieros, en el sector privado hay dos estados financieros, el estado del resultado del periodo y otros resultados integrales. Otro concepto importante es el estado de cambios en el patrimonio. En ambos sectores señalan que el estado de cambios en el patrimonio muestra los resultados del periodo de cada partida de ingresos y gastos del periodo que se reconocen directamente en el patrimonio. En el sector estatal no se presenta como un criterio la presentación de la información. En el sector privado, para cada componente del patrimonio se revela por separado los cambios resultantes del resultado del periodo, del otro resultado integral y las transacciones con los propietarios. La estructura de las notas a los estados financieros. En ambos sectores generan notas a los estados financieros y se incorpora un resumen de las características, las políticas, las prácticas contables de la entidad, aspectos y otros aspectos que pueden afectar la información contable. En el sector privado, las revelaciones de la información adicional ayudan a los usuarios de los estados financieros en la evaluación de los objetivos, las políticas y los procesos que aplican la entidad para gestionar el capital. Estado de situación financiera. El estado de situación financiera, también llamado balance general, es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Partes del estado de situación financiera. El cuerpo. En el cuerpo se presentan las partidas que se componen la ecuación contable básica, que es activo igual pasivo más patrimonio. Información a presentar en nuestro estado de situación financiera. Está el activo, que son los bienes y derechos que posee la empresa y de los cuales se espera obtener un beneficio en el futuro. El activo corriente son aquellos activos con mayor grado de liquidez. Entre ellos tenemos efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado. En estos nuevos estados financieros, a la actualidad de hoy,
Nos presentan las NIC 1, donde es una entidad que clasificará un activo como corriente cuando espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, o el activo es un efectivo equivalente al efectivo como se define en la NIC 7, a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses después del ejercicio sobre el que se informa. El activo no corriente son aquellos activos con menor grado de liquidez, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año. Entre ellos tenemos los activos fijos, que son terrenos, muebles, maquinarias, equipos, entre otros, y su depreciación. Los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, excepto los dueños. Se clasifican según el plazo en el cual se tiene que honrar dicha obligación y se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es el pasivo corriente? Son aquellas deudas que deben honrarse en corto, un año como máximo. Se tiene como proveedores, bancos, empleados, estados, entre otros. Pasivo no corriente. Son aquellas deudas que deben honrarse en el largo plazo, más de un año. Se tiene hipotecas, tenedores de bonos, entre otros. Patrimonio. Son obligaciones que la empresa tiene con accionistas, se tienen como capital y unidades acumuladas. En el balance general encontramos el activo igual patrimonio, pasivo igual deuda, donde encontramos los activos corrientes, los activos fijos, activos diferidos, donde encontramos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. En el estado de resultados queremos dar la muestra de la rentabilidad de la empresa durante un periodo, es decir, la ganancia y o pérdida que la empresa tuvo o esperara tener. Se conoce también como estado de ganancias y de pérdidas que tenemos en nuestro estado de resultados. Se presentan los resultados de la operación de negocios realizadas durante un periodo, mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que haya incurrido nuestra empresa. En los estados de resultados vamos a encontrar las ventas. Representa la facturación de la empresa en un periodo de tiempo a valor de venta. No incluye el IGB. Vamos a encontrar el costo de venta, donde se representa el costo de toda la mercancía vendida. Vamos a encontrar la utilidad bruta,
son las ventas menos el costo de ventas y los gastos generales de ventas y administrativos, que representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño, donde puede ser el pago de servicios de luz, agua, teléfono, alquiler, impuestos, entre otros. También en el estado de resultados vamos a encontrar la utilidad de operación, que es la utilidad operativa menos los gastos generales de ventas y administrativos. También vamos a encontrar los gastos financieros, que representan todos aquellos gastos relacionados a endeudamientos o servicios del sistema financiero. También vamos a encontrar la utilidad de impuesto, que es la unidad de operación menos los gastos financieros y es el monto sobre la cual se calculan los impuestos. Y por ende, los impuestos, que es el porcentaje de utilidad antes de impuestos y es el pago que la empresa debe efectuar al Estado. Por último, vamos a encontrar la utilidad neta, es la utilidad de impuestos menos los impuestos y es el sobre la cual se calculan los dividendos. Los dividendos son los que representan la distribución de la utilidad entre los accionistas y propietarios de la empresa. La utilidad obtenida es la utilidad neta menos los dividendos pagados a un accionista, los cuales se representan como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden ser capacitadas. El estado de cambio de patrimonio. El estado de cambio de patrimonio es uno de los 5 estados financieros básicos que se elaboran a partir de la información contable. El estado de cambio de patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que se sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en el periodo determinado. Cordial saludo, compañeros, tutor. A continuación vamos a presentar los casos presentados en el taller de las normas internacionales. Empezar por la IAS 8, el cual nos presenta 3 casos. El primero nos dice que el cambio del método LIFO a FIFO, entonces nos dice que en consecuencia la entidad deberá ajustar todos los montos comparativos presentados en los estados financieros afectados por el cambio en la política contable. Entonces, en la respuesta la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectando el patrimonio para el periodo más antiguo, revelando información sobre los montos comparativos para cada periodo anteriormente presentado. El caso 2 tiene 2 preguntas A y B. Entonces la A nos dice que la empresa ABC Limitada tenía anteriormente una política de cálculo de la depreciación del equipo mediante el método línea recta al 10%. Sin embargo, a luz de las pérdidas significativas, decidió cambiar al de balance reductor al 20%. Entonces la respuesta la encontramos en el párrafo 62, donde nos dice: se puede utilizar diferentes métodos de depreciación para distribuir el monto depreciable de un activo de manera sistemática a lo largo de su vida útil. Estos incluyen el método lineal. El método lineal
se debe escoger según el que sea más efectivo pues para la empresa. En el caso B, dice que la empresa ABC Limitada tiene una práctica anterior de reconocer ingresos por ventas en el momento de envío de productos a minoristas en el periodo actual. Sin embargo, los ingresos por ventas no han sido reconocidos por la empresa ABC hasta que los bienes vendidos a los minoristas sean revendidos a los consumidores finales. Entonces, en la respuesta pusimos que el reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la definición de un activo, pasivo o un ingreso o gasto también. Bueno, pasamos a la IAS 20. Entonces esta nos presenta tres casos. Dos. Bueno, entonces el primero dice: la empresa de metales a menudo recibe donaciones de inversión de los gobiernos como distribución de gastos a capital. La subvención del gobierno puede tomar la forma de una transferencia de un activo no monetario, como la tierra, para uso de la empresa. Listo. Entonces la pregunta es: ¿cuándo y cómo debería la compañía reconocer tales subvenciones gubernamentales y cómo deberían medirse estas subvenciones? Bueno, entonces la respuesta dice que un subsidio se define como una asistencia gubernamental en forma de transferencia de recursos a una entidad. Entonces las subvenciones del gobierno excluyen formas de asistencia del gobierno a las que no se pueden asignar un valor de manera razonable, así como transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de otras operaciones normales. Para contabilizar estas transacciones en el estado de resultados, se debe aplicar el reconocimiento segúnmente enunciados en el parágrafo 24.4 a 24.5 de la NIF. El siguiente caso nos dice que supongamos que a 31 de diciembre de 2004 una empresa recibió del gobierno una subvención en forma de transferencia de una infraestructura que usara emisiones peligrosas como gases peligrosos, con un valor razonable de $1 millón y una vida útil estimada por 10 millones de años. 10 años, perdón. Se solicita la pregunta dice: ¿cómo son las entradas de grabación? O sea, ¿cómo se debe contabilizar? Entonces miremos acá la respuesta. El reconocimiento del subsidio contable se llevará a cabo cuando haya una seguridad razonable de que la empresa cumple con las condiciones asociadas con él y que recibe el subsidio. Esto requiere que haya una certeza razonable en los dos hechos, ya que la norma internacional define el momento en el que la contabilidad debe reflejar una subvención. Entonces nos pide que coloquemos un ejemplo. Entonces dice: una empresa recibe una subvención de $15.000 el 15 de septiembre de 2018. La concesión de la subvención tuvo lugar el 6 de abril. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Entonces, el reconocimiento de la subvención debe realizarse el día 6 de abril, independientemente de que el dinero se haya recibido el 15 de septiembre. Entonces, bueno, continuemos con la IAS 10. Esta nos presenta tres casos. Entonces, la liquidación de los litigios contra la entidad después de la fecha de presentación de informes con respecto a los eventos que ocurren antes del final del periodo de presentación de informes puede proporcionar evidencia de la existencia y el monto del pasivo en la fecha. Entonces nos dice la respuesta: de acuerdo al párrafo 9 de la NIF 10, la compañía debe ajustar los estados financieros reconociendo la deuda potencial por el valor del litigio con una provisión o ajustando la provisión reconocida anteriormente. Segundo caso nos dice:
La declaración de quiebra por una cuenta por cobrar pendiente a largo plazo después de la fecha de presentación de informes puede proporcionar evidencia de que la cuenta por cobrar se deterioró en la fecha de presentación de informes. El deterioro puede ser reconocido en los estados financieros reduciendo el importe de la cuenta por cobrar a su importe recuperable si lo hubiera. Entonces la respuesta es: inicialmente el valor más bajo se reconoce como una pérdida del importe recuperable y el valor en libros, pero cuando esta situación se restaura, el deterioro debe revertirse hasta su valor registrado inicialmente. El tercer caso nos dice: la detección de fraude o errores después del periodo de reporte puede indicar que los estados financieros están mal expresados. Los estados financieros pueden ajustarse para reflejar la contabilidad de los errores o fraudes que se relacionen con el periodo de representación. De acuerdo con la NIC 8 políticas contables, ¿qué se puede hacer respecto a los errores? Entonces miremos acá la respuesta. El principio general de la NIC 8 es que una entidad debe corregir retrospectivamente todos los errores importantes del periodo anterior en el primer conjunto de estados financieros. Entonces dice: reexpresar los montos comparativos para los periodos anteriores presentados en los cuales ocurrió el error. Si el error ocurrió antes del primer periodo anteriormente presentado, representando los saldos y la apertura de los activos.